Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer saludarles una vez más a través de este espacio que es el camino a la toma de conciencia. Mi nombre es Juan Rojas y les agradezco mucho que estén de nueva cuenta con nosotros. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece que es esencial. Vamos a hablar del vínculo que existe entre un shock emocional y el sobrepeso y la obesidad. Me parece que va a ser muy interesante por dos razones. Una, porque es el inicio de año y con el inicio de año viene siempre el propósito de bajar de peso. Curiosamente, cada año nos estamos proponiendo esto, ¿no? Lo que quiere decir que no lo hemos logrado. Y si no lo hemos logrado, probablemente estamos haciendo algo mal o debemos de hacer algo diferente. Ya lo decía Albert Einstein en una frase que a mí me encanta: no podemos pensar que vamos a resolver las cosas desde el mismo nivel de conciencia que las creó. De hecho, no podemos pensar que repitiendo las mismas cosas vamos a encontrar resultados diferentes. Hay que tomar conciencia de eso. Así que el día de hoy una de las propuestas es algo diferente. No vamos a hablar de comida baja en calorías, no vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de emociones. Yo creo que va a ser muy interesante esta charla. Otra de las razones por la que la vamos a hacer es porque lo que hoy les voy a compartir ya lo hice hace algunas semanas en una charla que di en vivo a unas bellas damas. Fue la primera vez en mi vida que hago algo así, hablar sobre esos temas en vivo con otras personas, y fue un resultado increíble, una experiencia padrísima, sobre todo porque sabemos que hay personas que no nos conocían, ni yo les conocía, y nos aplaudieron al final de la conferencia, lo que quiere decir que dejó sin duda alguna huella lo que comentamos, y yo espero que eso ocurra el día de hoy en esta charla. Y le agradezco, por cierto, a May Villalbazo, que fue quien tuvo la iniciativa de hacer esta convocatoria. Fueron, de hecho, sus amistades que le dijeron: ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Te vemos mejor, te vemos más delgada, tu corporalidad ha cambiado. Y ella les dijo, palabras más, palabras menos: 5% de dieta, 5% de ejercicio y un 90% de cambio de actitud y de toma de conciencia. Y por ello creo que fue un interés por parte de estas amistades y familias que dijeron: oye, queremos saber de qué se trata. Entonces ella hizo esta convocatoria para que diéramos esta plática, y fue muy bonito porque al final hasta aplausos recibimos, y es la primera vez en mi vida que yo recibo aplausos después de hablar de algo, y se siente maravilloso. Y May, pues muchísimas gracias por ese empuje, por ese apoyo, por esa convocatoria. Sin duda alguna el resultado fue completamente tuyo, el esfuerzo es completamente tuyo. Quizás nosotros brindamos un apoyo con la información, pero cada persona, una vez que toma conciencia, es un trabajo personal, y felicidades por todos tus logros. Y bueno, pues aquí comenzamos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un peso ideal o qué es un peso saludable. Y desde mi punto de vista muy personal, a mí me parece que el peso ideal es aquel que tú decides, es aquel en el que tú te sientes bien. Porque hoy en día todo el mundo está luchando con conflictos de estética, con conflictos de imagen, pensando que tenemos que alcanzar un estándar que la cultura o lo que, qué sé yo, está marcando como lo que debería de ser. Además de que hoy en día también ya sabemos por parte de muchos nutriólogos y muchos médicos que medir un índice de salud a través de un normopeso que marca el IMC o el índice de masa corporal no necesariamente es lo más adecuado. Como ustedes saben, el índice de masa corporal es una división entre tu peso y tu estatura al cuadrado. El resultado se pone en comparación con una tabla, y según donde tú aparezcas puedes tener un normopeso o un peso elevado hasta llegar a un nivel de obesidad 4. Sin embargo, hoy en día se sabe que no necesariamente esto es realmente una medida para medir la salud con respecto al peso, y ya lo explicaremos más adelante. Por otro lado, también otras formas en las que se ha definido el sobrepeso, como por ejemplo el sobrepeso androide, que tiene que ver con ese cuerpo con forma de manzana, o el peso genoide, el sobrepeso genicoide, algunos también le llaman, que es el cuerpo de pera, que hay un engrosamiento mayor en las caderas. Y tengo un perrito aquí conmigo, que es Freud, por cierto. Freud, también bienvenido a nuestras charlas, aunque el día de hoy está muy inquieto viendo qué estamos haciendo, que esto no es muy común. En fin,
Existe, entonces les decía, el sobrepeso androide, el sobrepeso genoide, se habla también de la celulitis, hoy también trataremos de hablar un poco sobre el tema, y también hay otras formas de descubrir que el sobrepeso no solamente es una acumulación de grasa, sino también acumulación de líquidos. Esto se conoce como ascitis, por si no lo sabían. Se trata de personas que suelen ser muy delgadas en su corporalidad, sin embargo muestran abdómenes muy inflados, y esto no es grasa, estos son líquidos serosos, se dice. Algunas veces traen agentes inmunes porque están haciendo una función muy interesante que también en un ratito más vamos a definir. Pero bueno, finalmente, por un lado, la observación del factor emocional con respecto a la observación que hace la medicina es un poquito contrastante, y rápidamente voy a hablar de ello para ya de ahí entrar de lleno al tema emocional. Por un lado, la medicina suele hablarnos del tema de la obesidad y del sobrepeso como una causa de, es decir, la obesidad y el sobrepeso causan problemas de diabetes, problemas de dolores de rodilla, dolores de espalda, problemas de articulaciones, problemas de cardíacos, problemas de presión arterial, etc. Mientras que el factor emocional, por lo general, lo que nos dice es que el problema del sobrepeso y el problema de la obesidad es un efecto de, y no una causa. El efecto de una vida obviamente muy sedentaria, donde hace falta ejercicio, es el efecto de una ingesta elevada de alimentos. Es obvio que nadie engorda por aire, estamos comiendo de más y estamos haciendo una vida muy sedentaria, y esto está provocando que subamos de peso, ¿no? Pero también hay un factor emocional muy importante que está haciendo una función de adaptar nuestra corporalidad a una visión del entorno que está haciendo nuestro cerebro. Nuestro cerebro, basado en nuestras creencias y en nuestra forma de interpretar la vida día a día, tiene una reacción también en nuestra biología como parte de esa adaptación, y eso es algo que a mí me parece muy interesante. Yo creo que el ser humano ha logrado preservar su existencia a lo largo de miles y miles y miles de años gracias a su capacidad de adaptación al entorno en el que vive. Esto no es exclusivo del ser humano, esto es parte de todas las especies que hoy en día viven y que lo han hecho y que han logrado preservar su existencia a lo largo de miles de años. Es justamente por esa capacidad de adaptación ante las diferentes adversidades que se pueden vivir en el entorno. Podemos ver cómo, por ejemplo, las mariposas monarca pueden viajar desde Canadá hasta México gracias justamente a esa evolución que han tenido, donde han aprendido que solo de esta manera podrían sobrevivir al frío tremendo que se da en invierno. Lo mismo ocurre con las ballenas. Podemos ver cómo, por ejemplo, los osos en temporada de invierno hibernan justamente porque escasea el alimento, y dormir unos 3 meses es lo que les permite salvar la vida. Hay un proceso de adaptación al entorno que hace esa función de preservar la supervivencia. Cuando se viven en estados de supervivencia es cuando se activan estos estados biológicos, y son también obvios en la corporalidad y en la biología del ser humano. Bueno, para empezar a hablar de la obesidad y del sobrepeso vinculado con las emociones, voy a comenzar hablando de la epigenética, esta nueva ciencia emergente que está ayudándonos a comprender cómo hemos heredado emociones de nuestros ancestros, inclusive desde la 4ª generación. Estamos hablando de nuestros bisabuelos. Los descubrimientos que se hicieron hace aproximadamente ya 20 años, aún hoy siguen siendo controversiales para algunos, pero demuestran con evidencia todo el tiempo que esto es así. Hay un ejemplo que muestra, por ejemplo, el científico Marcus Pembrey, no me acuerdo muy bien del nombre, aquí lo tengo anotado, junto con Lars Olaf Bygren. Uno de ellos es de origen suizo, y haciendo estudios, sobre todo en una aldea que se encuentra muy cercana al círculo polar, encontraron que son individuos que constantemente, por las condiciones del medio ambiente, viven situaciones de hambruna.
y descubrieron cómo en esas etapas más complicadas y de mayor estrés que se viven de hambruna, esto afecta a las generaciones posteriores aún y cuando no vivan esa situación. A nivel genético no hay un cambio dentro del ADN de las familias generación tras generación, sin embargo se encuentra un radical metilo que está haciendo una función química de una especie de switch que activa o desactiva ciertos genes cuando el ser humano percibe en su entorno la posibilidad de peligro. Así es como ellos encontraron que, por ejemplo, en temporadas de mucha hambruna, el cuerpo, la biología del ser humano se adapta a esas circunstancias. Se vive una situación de hambre, entonces el cuerpo tiene que almacenar lo más que pueda las proteínas, las grasas, etc. Esta generación, cuando tiene hijos, le transmiten a través de los genes esta herramienta de salvación, bueno, siempre le hemos llamado herramienta de supervivencia, en la cual les informan, si llegas a vivir, y esto ocurre de manera inconsciente, inclusive a nivel genético, si tú llegas a vivir una situación de hambruna, tu cuerpo ya sabe qué tiene que hacer. Y resulta que muchos de ellos, cuando se desarrollaron, hablo de la siguiente generación, ya no viven situaciones de hambruna, viven situaciones de mucha abundancia y comienzan a engordar, porque traen un programa que les dice que no hay alimento y que todo lo tienes que almacenar. Y no comprenden cómo, si las generaciones anteriores tenían una complexión delgada, ahora estas personas son obesas y en realidad hay una transmisión de una información que hoy en día se le conoce como epigenética. La fortuna de que estos científicos den continuidad a sus investigaciones ha podido comprobar que en generaciones de hace más de 100 años, aún hoy en día siguen teniendo efectos por la hambruna que vivieron los bisabuelos. Hoy en día, la tercera o cuarta generación ya vive en una situación de abundancia, sin embargo ocurre una situación muy particular. En primera, los abuelos o bisabuelos viven una situación de hambruna. La siguiente generación nace con un sobrepeso y con una obesidad que inclusive les lleva problemas de diabetes. La tercera generación nace ya con una situación en la que no hay obesidad, pero en el momento en el que los jóvenes estudiantes deciden salir de casa y vivir, por ejemplo, como estudiante fuera de casa, y que eso muchas veces lleva a una situación precaria, ¿no? Quienes hemos estudiado fuera de casa sabemos que muchas veces se viven situaciones en las que si no te administras bien, pues puedes tener hasta días sin comer. Y cuando ellos encuentran una experiencia como esta, activan de alguna manera el programa inconsciente guardado de la tercera generación que les dice, cuidado, si no hay comida hay que activar un proceso biológico, y entonces estos muchachos empiezan a engordar. Y es muy curioso ver cómo mientras vivían en casa eran de una complexión delgada y en cuanto salen de casa empiezan a engordar demasiado. Se supone que es un problema multifactorial, pero encontraron que existe una amplia posibilidad de que esto tenga que ver con el transgeneracional, con la epigenética y con esta situación en la cual la biología se está adaptando justamente al entorno en el que se vive, y la transmisión de esta información es la que nos ayuda a prevalecer como especie en este planeta. De esta manera se han podido explicar muchas veces por qué de repente un joven comienza a engordar cuando antes no había demostrado este tipo de cambio en su corporalidad y en su biología, y además no ha tenido ningún cambio en su dieta. Es un joven que hace ejercicio, es una persona que por lo regular está equilibrado y balanceado en la comida, y no entienden cómo es que ahora empiezan a engordar, y en parte la explicación está aquí en el mundo de la epigenética. Si ustedes desean encontrar más información, en internet hay muchísimo, es vasta la información, solamente hay que tener la inquietud y la curiosidad de encontrarla. Busquen la información científica en el Google académico de Marcus Pembrey o de Lars Olof, o la investigación sobre Oberkellix en el Círculo Ártico Polar, y van a encontrar ahí toda la historia que parece hasta digna de una película. Y aterrizando todas estas ideas científicas, pues sería bueno que nosotros observáramos si tenemos hijos con una obesidad tipo 2, tipo 3, tipo mórbida, y saber si hay alguna experiencia en nuestros ancestros en las cuales se vivió algún tipo de experiencia que tuviera que ver con la hambruna.
En el caso, por ejemplo, de generaciones que vinieron de España y vivieron la guerra, en el caso de muchas comunidades judías que les tocó vivir el Holocausto, y hoy en día sus nuevas generaciones, a diferencia de ellos, tienen problemas de obesidad. Habría que observar si no hay una transmisión epigenética que tenga que ver justamente con esta obesidad. Jóvenes que mientras viven en casa son delgados y en cuanto salen de casa toman una corporalidad que tiene que ver con un almacenamiento excesivo de grasa ante lo que decíamos, el peligro de que pudiera existir una ausencia de comida, que muchas veces esto ocurre a nivel inconsciente, y como sabemos, el inconsciente no distingue lo real de lo virtual. Puede ser que un joven estudiante pase un fin de semana sin dinero y sin comer, al lunes le llega la lana de papá y entonces ya se va a comprar su alacena, pero en el inconsciente biológico se activa un estado emocional que está enviando información sobre posibilidades de pasar una situación de carencia, y lo que hace en este proceso de supervivencia es llevar una información biológica para almacenar grasas, como si lo hiciera un oso hibernando para protegerse de la posibilidad de no tener que comer. Básicamente eso ocurre. Ese es solamente un fenómeno. Hay muchos más que ocurren, no solamente dentro de la epigenética, sino también de lo que se conoce como el proyecto sentido. En el mundo de la medicina o de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer y de las escuelas de bioneuroemoción, biodescodificación, biodesprogramación, el Instituto Ángeles Walder, que se los recomiendo a todos, les recomiendo que conozcan más de ellos, nos amplían de una gran manera cómo el factor emocional está activando constantemente a nuestra biología hacia un modo de protección, y que se interpreta como obesidad y sobrepeso. Hablemos ahora entonces del proyecto sentido. Hay una historia muy interesante de un psicólogo que no tiene muchos años de haber fallecido, que creó este término de proyecto sentido. Él descubrió que su madre, que había vivido en una etapa de la guerra, estaba a punto de ser sometida a un juicio antes de que él naciera, pero le dijeron que esta mujer, si estaba embarazada, era probable que le dieran un indulto, o que su castigo, su pena, fuera mucho menor, o en vez de enviarle a un penal, le enviarían a casa. Por lo tanto, para ella era importante estar embarazada y de esta manera lograr un indulto antes de ir a la cárcel. Cuando ella logra embarazarse, lo único que está en su mente es la idea no de tener un hijo o una hija, o que si estuviera sano o que se lo estuviera esperando. En realidad, para ella, él era la oportunidad de salvar su vida y de estar en una mejor condición en el futuro. Este bebé que está en gestación no lo sabe, pero recibe esta información, y cuando este niño nace no puede evitar ayudar a mujeres toda su vida, porque no está consciente de que ha recibido un programa o un proyecto, pero siente que, de ahí viene la palabra proyecto sentido, ¿no? Él siente que tiene una misión en la vida, que es la de ayudar a las mujeres, y sobre todo a mujeres que viven encerradas en sí mismas o incapaces de movilizarse del lugar en donde estén. Y este joven, de nombre, si no mal recuerdo, Marc Fréchet, que es de origen francés, él se dedicó a ayudar a mujeres, sobre todo con problemas de esclerosis múltiple, ¿no? Qué curioso. Cuando él descubre la historia de su mamá, se da cuenta de dónde viene esta misión que él trae, y es justamente de la experiencia que vivió la madre mientras estaba gestando a este bebé, y de adulto, pues él tiene este programa extraño de querer ayudar a las mujeres. Esa es su misión en la vida y no lo comprende. Él, justamente a partir de esa experiencia, le llama proyecto sentido a todo aquello que un adulto descubre lo que ocurrió mientras su madre le estaba gestando, y ahí vienen también muchas historias de obesidad y de sobrepeso. Hay muchas mujeres que mientras estaban gestando vivieron situaciones de violencia o de abandono. Por lo tanto, la información que se lleva al bebé es: podemos padecer hambre, podemos padecer ausencia de protección, podemos tener el problema de que tengamos que reservar lo más que podamos de comida, y el bebé, al nacer con este programa y siendo adulto, será una persona extremadamente obesa.
De aquí se desprenden muchísimas experiencias que han compartido muchos psicólogos que se dedican a observar y a ayudar a personas con este tema del proyecto Sentido, en donde hay casos, por ejemplo, en las que una mujer se embaraza, es muy feliz y de pronto el marido muere por un accidente o los abandona y decide dejarlos, o hay casos de varones que tienen que ir a trabajar fuera del país, ¿no? Esto ocurre mucho en Europa, según los casos que hemos estado viendo, y resulta que, bueno, la mamá trae un programa de abandono porque ella también vivió una situación de abandono cuando era niña. Y el programa se reactiva y en ese momento ella dice, voy a volver a vivir una situación de abandono y esta vez quien lo va a vivir es mi hijo. Y le envía inconscientemente este programa de almacenar alimentos lo más que se pueda, porque en situaciones de abandono, una de las primeras cosas que se activan del modo supervivencia es la falta de alimento. Muchas veces esto ocurre porque el inconsciente, volvemos a comentar, no distingue lo real de lo virtual, pero la mujer vive una emoción de abandono muy parecida a la que ella vivió siendo niña cuando su papá le abandonó. Y ahora que el marido ha tenido que salir de casa, ir a trabajar a otro lugar o abandonarles, tiene ahora ella que activar este programa y se lo envía a su hijo. Es muy interesante ver muchas experiencias de este tipo y esto explica por qué muchas veces un niño crece con mucha obesidad, mientras que el resto de la familia no tiene estas características. También se suele ver en aquellas personas que tienen hijos, pero no programados. Es decir, nace el primer hijo, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, es bienvenido a la vida, y de repente la mujer se vuelve a embarazar, pero esta vez no había programado el embarazo. Y lo que vive como shock emocional es, ¿y ahora cómo le hago, no? Porque con un niño puedo, pero con dos creo que se me va a dificultar la economía, y sin querer le está enviando una información a este bebé de que no solamente probablemente no era esperado, no era bienvenido, y además habrá una carencia de alimento, y activa entonces un programa de reserva. O sea, cada vez que comas acumula y reserva grasas para que de esta manera estemos en un estado de supervivencia. Obviamente en la vida real el niño crece y crece con mucho amor, con mucho cariño, es evidente que se quiere por igual a los hijos, ¿no? Pero en el niño se activó un programa estando en gestación, y eso es lo que hay que traer a la luz para romper esos programas. Ahora bien, hemos estado hablando del inconsciente y del inconsciente biológico. Los primeros iluminados que nos hablaron de la existencia del inconsciente fueron Freud, posteriormente su alumno Gustav Jung, y ellos desarrollaron muchas ideas, muchas teorías que hoy en día nos ayudan muchísimo a comprender cómo funciona el inconsciente. Existe un inconsciente colectivo, existe un inconsciente familiar y existe un inconsciente individual. A nivel colectivo podemos hablar cómo nuestra cultura nos ha permeado ante la idea de que existe un cierto parámetro o un cierto estándar de lo que es una persona esbelta, bella, dentro del modelaje. Para mí son mujeres que parecen palos, pero hoy en día la cultura nos dice que esa es el estándar, ¿no? El estereotipo de la mujer ideal, de la mujer sana, de la mujer bella. Entonces empieza en este inconsciente colectivo la idea de que tenemos que llegar a ese estado de corporalidad. Obviamente para muchas mujeres y para muchos hombres llegar a estos niveles es muy difícil, porque se trata de dejar la dieta o la comida a la que estamos acostumbrados y someternos a dietas que más bien parecen un sacrificio. Y obviamente el ser humano relaciona el sacrificio con el sufrimiento, y el sufrimiento no lo soportamos todo el tiempo, y llega un momento en que la dieta no la podemos seguir, volvemos a la normalidad, por decirlo así, a comer lo que solíamos comer, lo que nos gratifica, y esto muchas veces genera además un efecto rebote. Entonces, dentro del inconsciente colectivo ocurre muchas veces este fenómeno de lo que se conoce como un conflicto de imagen, y estamos luchando constantemente por alcanzar un peso que es casi siempre imposible de lograr, porque tenemos hábitos y costumbres en nuestra forma
de alimentarnos que se contradice con esta disciplina que implica dejar de comer muchas cosas que nos gustan. Dentro del inconsciente está el inconsciente familiar, obviamente. Dentro del inconsciente familiar también hay muchos programas inconscientes que son muy interesantes, como por ejemplo desde el momento en que naces te dice mamá, cómete todo. Entonces te sirven un plato de comida y tú ya estás saciado, bueno, el bebé ya está saciado, ya no quiere más y la mamá le dice, no, te tienes que comer todo. Y aunque el niño le diga, ya no tengo hambre, ya no quiero, te lo comes todo. Y aunque no lo crean, eso genera un programa de que cada vez que tenemos que sentarnos a comer, debemos acabarnos todo, aún y cuando ya estemos saciados. Y peor aún, llegas a casa de la abuelita, ve que te acabas todo el plato y te dice, ay, mijo, todavía tienes hambre, te voy a servir más. Oye, no, abuelita, no, ¿cómo no? Tú tienes hambre. Y te sirves doble plato y en el programa queda que yo como 2 platos. Otro de los programas inconscientes que tenemos desde que nacemos es el hecho de que mamá es la proveedora del alimento. Entonces, cada vez que el bebé llora, mamá le da el pecho. Como todos sabemos, lo primero que el niño recibe es el calostro. En ello viene muchas de las agentes autoinmunes, vienen proteínas, vienen una serie de agentes que le sirven para su crecimiento, para su salud, para su desarrollo, y posteriormente comienza a amamantarse de leche, que por cierto es una leche muy dulce. Y el niño pues reconoce entonces que hay un estado de confort y de seguridad mientras está en el seno materno. A nivel inconsciente percibe que este es el lugar en donde hay calor, donde hay amor, donde hay además protección y donde hay alimento. Cuando crecemos y vivimos con la ausencia de algo como esto, ¿no? Que nos encontramos en situaciones de sufrimiento o de crisis, pues decimos yo quiero a mi mamá, ¿no? Pero obviamente no recurres al pecho de mamá ya de adulto, ¿no? Sería sería una locura, ¿no? Pero a nivel inconsciente hay la necesidad del alimento. Entonces muchas veces cuando alguien está deprimido o está triste o no cuenta con el soporte o el apoyo de alguien que le esté, pues digamos, dando palmaditas en la espalda o le esté apoyando, o muchas personas que viven una situación de crisis en soledad, cosas que no pueden compartir con los demás por alguna razón que suele ser justificable, no tienen la oportunidad de desahogarse, entonces empiezan a sentir esta necesidad del alimento, del cobijo, de la protección, ¿no? Del seno materno, que es en donde encuentro la protección, donde encuentro el amor, donde encuentro la paz, y entonces se sustituye por alimento. De ahí que inclusive en las películas veamos cómo muchas mujeres, ¿no? terminan con la pareja, están tristes y lo primero es ver la tele, películas románticas y estar comiendo chocolate, ¿no? Que de hecho hoy en día se sabe que tiene propiedades ansiolíticas, pero es un recurso, el alimento. Inconscientemente estamos buscando a la mamá. Y dentro de las escuelas de la bioneuroemoción y de la biodescodificación constantemente se habla de esto. Cuando una persona tiene algún conflicto con el alimento, es un conflicto que está relacionado con la madre. Esto es importantísimo de comprender. Entonces, si se vive una situación de abandono, si se vive una situación de tristeza, muchas veces el alimento suele ser el consuelo, porque nos traslada a ese primer momento de nuestra vida cuando nacimos, cuando llegamos a este mundo, que lo primero que sostiene nuestra vida, nuestro amor, nuestra felicidad y nuestra seguridad es el alimento que nos provee la mamá. Muchos otros programas inconscientes tienen que ver con las frases, ¿no? Constantemente escuchamos barriga llena, corazón contento, las penas con comida son menas, ¿no? O algo así, creo. Allá hay muchas frases que voy a ir recordando seguramente en el camino, ¿no? Y estas podrían muchos decir, no manches, o sea, son frases, no inventes, ¿no? O sea, pero créanme que en la repetición de la vida, escuchar estas frases constantemente nos llevan inconscientemente a pensar que cuando estamos pasando por una penuria, entonces tenemos que comer para sentirnos mejor. Si no, analícenlo, chequenlo, muchas veces pasa.
Cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a una reunión, siempre hay comida, porque qué bonito es convivir con la gente que te agrada, con la gente que quieres, y dentro de esa convivencia, esa alegría, el baile, la risa, además también hay comida. No hay nada más gratificante como eso. Entonces muchas veces ya comimos, pero llegamos inclusive saciados, pero nos sirven el tamalito, la ensalada, el pastel, todo con una carga de calorías importante, y le entramos y decimos, pues es que cómo no voy a comer si estoy en la fiesta. O sea, esto es parte de la tradición, comer aun y cuando no tenga hambre. Y esto también suele ser una de las formas en las que en la vida vamos avanzando y pensamos, aquí es normal comer. O sea, aquí no puedo dejar de comer porque forma parte de una tradición, forma parte de una costumbre, pero además es muy gratificante para mí vivir todo esto porque forma parte de la alegría y de la tradición. Y más en nuestro país, México, la tradición, la fiesta, todo siempre está acompañado de comida, y comida en abundancia. El mole, los tamales, el pozole, todo eso es riquísimo. Y no estoy diciendo que nos neguemos a disfrutar de estas bondades, pero sí a que tomemos conciencia que lo comamos sin culpa. Si alguien está buscando bajar de peso y ese día hay fiesta, recuerda, hoy sin culpa voy a comer y voy a disfrutar de esta reunión, porque muchas veces el programa se activa cuando dices, caray, estoy haciendo algo que no quería hacer, ¿no? Y de repente me someto yo mismo a una autoflagelación, y dentro de ese pensamiento el inconsciente, que no distingue lo real de lo virtual, activa una serie de programas que te dicen, ah, caray, o sea, estoy comiendo de más, me siento triste, si como se me quita la tristeza, y vives en una especie de círculo vicioso sintiendo culpa, y luego de ahí queriendo sentirte bien, de repente abandonando cualquier idea de bajar de peso, retomándolas de nueva cuenta, y ahí estamos en ese sube y baja. Cuando tomamos en cuenta que estamos en procesos de bajar de peso, no hay problema. Sin culpa, disfruta, acuérdate, estás en eso, en un proceso para bajar de peso. Otro de los programas inconscientes que se activan suelen ser cuando una persona se casa. Existe inclusive la frase de que cuando te dicen, mira, ese ya tiene cuerpo de casado, ¿no? Aquel joven esbelto o aquella mujer con un cuerpo muy atractivo, muy bonito, pasa de vivir en ese estado de la coquetería, de la conquista, a tener ya una pareja estable, una familia. Desaparece ese estado en el cual está buscando ser atractivo para otros, porque ya tengo la seguridad de un hogar, ¿no? De un proveedor y de una familia a quien cuidar, y entonces el programa biológico te lleva a cambiar tu corporalidad. Algunos varones empiezan a tener unos hombros mucho más anchos, de hecho se empiezan a ver como el gorila espalda plateada, porque justamente se convierten ellos, y ellos inconscientemente así lo perciben, soy ahora el protector de esta familia, soy el proveedor de esta familia, yo tengo que salir a cazar el mamut, yo tengo que llegar con el alimento, tengo que ser también la imagen ante los demás del ser protector de esta familia, tengo responsabilidades, etcétera, 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 y entonces toma esta corporalidad importante, que es la de asumir el papel del macho, ¿no? Que a nivel biológico hablando, obviamente, porque a nivel biológico sí se dice, ¿no? La hembra, el macho, la cría, el clan. El macho, biológicamente hablando, asume este papel y su corporalidad cambia. Entonces, la acumulación de grasa, la acumulación de líquidos tiene que ver justamente con la apariencia física de ser una persona fuerte, robusta, retadora, valiente, que se va a enfrentar a los retos, y es obvio que se hace una corporalidad mucho mayor. En el caso de algunas mujeres que por el infortunio del abandono del padre, el divorcio, el tener que convertirse en madres y padres al mismo tiempo, les lleva a asumir esta corporalidad. Muchas veces ellas dicen, la verdad es que no como mucho, o sigo comiendo igual como siempre, de hecho también hago ejercicio, me mantengo mucho tiempo activa, pero mi corporalidad cada vez me hace ver más ancha, unos brazos también mucho más llenos, ¿no? Los hombros, un estómago también un poquito más prominente, y es que están asumiendo el rol del padre. Cuando no hay un referente de macho en casa y la madre tiene que asumir ambos roles,
Entonces tiene que mostrarse como un ser protector, como un ser disponible para el enfrentamiento, para la lucha, para la adversidad. Entonces la corporalidad tiene que ser justamente muy parecida a la de un varón, porque asume ese rol dentro de la familia. Ahora es padre y madre a la vez. Ahora bien, al inicio del video platicábamos de los diferentes tipos de sobrepeso. Hablábamos del peso androide y del sobrepeso genoide, ¿no? El androide, que es el cuerpo de manzana, hombres con una corporalidad muy delgada aquí y en las piernas, pero un abdomen muy prominente, de una acumulación de grasa, y por eso se le llama cuerpo de manzana, porque suelen ser más redonditos. Y está el sobrepeso genoide, que es el cuerpo de pera, que el abultamiento de grasa se da más en las caderas, en las pompas y en las piernas. Suele ser más común en las mujeres, y en estos casos también se manifiesta la celulitis. Bien, ahí vamos por partes. Por ejemplo, hay unas mujeres que han sufrido violencia dentro de casa, o han sufrido el abuso, inclusive la violación. Es decir, aún y estando casadas, pero ellas no quieren tener sexo y el hombre les obliga, ellas pueden vivir a nivel inconsciente una situación de violación. Mujeres que han llegado a tener más de 10 hijos, seguramente no todos ellos fueron planeados o deseados, fueron por un hombre que a lo mejor sometió a la mujer a esta situación, y en su inconsciente empiezan a crear un vientre que tiene que ver más con una acumulación de líquidos. Es lo que se conoce como ascitis, y es un vientre muy caído, muy flácido, que de hecho no es grasa, insisto, son líquidos acerosos, y hacen una función muy importante, que es la de empezar a cubrir la vagina, el aparato reproductor femenino, porque no quieren tener contacto con la pareja, o porque han sufrido abuso, o porque simple y sencillamente ese lugar tiene que estar tapado, oculto, o poco accesible a los otros, inclusive a ella misma. Ni siquiera ella se puede observar sus partes femeninas por ese vientre caído, que de hecho tú ves a la persona de espaldas y pareciera que fuera una persona muy delgada, ¿no? Sus piernas y brazos, su cara son de una persona delgada, pero tienen un vientre muy caído. Es esto que conocemos como ascitis, ¿no? Que es una acumulación de líquidos. A veces es un líquido con sangre. Esto suele ser porque hay una relación consanguínea con familiares. El conflicto debe ser con la familia, y si no, si solamente se trata de líquidos, es una cuestión de protección, ¿no? La mujer dice, bueno, recibe un día del marido: ¿sabes qué? Te ves fea, te ves gorda, no me gustas, no me agradas, y inconscientemente dice, pues se cierra este lugar, se tapa este lugar, y el vientre empieza a caer. Y muchas veces se preguntan, ¿por qué tengo el vientre de esta manera? Bueno, sería bueno observar si no se está viviendo alguna situación de desvalorización que ha llevado a que la biología lleve tu corporalidad a tener un vientre completamente caído, cubriendo esta parte. Y hablando justamente de la ascitis, bueno, pues hay una cuestión ahí muy interesante. Cuando se vive una situación de ascitis, tiene que ver una cuestión de percepción de ataque. Es decir, ya saben, el inconsciente, que no distingue lo real de lo virtual, puede ser real un ataque o puede ser imaginario, pero lleva una reacción de protección. La ascitis es una gran acumulación de líquidos, y podemos ver personas que son igual muy delgadas, inclusive personas que se les ve un cuerpo ya muy hasta los huesitos, sin embargo tienen un abdomen muy prominente. De hecho se ve hasta la piel brillosa de lo estirada que está ya la piel, pero son líquidos, no es grasa, y está haciendo una función de protección. En los animales, tanto domésticos como salvajes, sabemos que cuando reciben un golpe, inmediatamente hay una inflamación, y es esa acumulación de líquidos haciendo una función de protección, de alivio y de curación. Cuando nos pica un mosquito, nos sale una roncha. Esa roncha no es provocada por el mosquito, es una reacción biológica de tu cuerpo que envía mucha acumulación de líquidos para hacer la función de protección. Cuando una hiedra venenosa roza tu piel y se te inflama, la inflamación es provocada por tu cuerpo, por una acumulación de líquidos que están haciendo esa función de alivio, de curación, de llevar agentes de inmunidad para empezar a protegerte. Lo mismo ocurre cuando vivimos una situación de ataque. ¿Por qué ocurre en esta zona? Porque aquí están los órganos vitales
y por lo tanto aquí es a donde se envía la protección. Si yo no tengo protegida esta área, voy a sufrir tremendamente, y obviamente el organismo reacciona y envía la ascitis, la acumulación de líquidos, a esta área. A nivel médico se considera que la ascitis va a provocar problemas de apendicitis, de vesícula, de hígado graso, entre otras cosas. Desde el factor emocional se considera que no es una causante de, sino al revés, es un efecto, porque una persona a lo mejor fue sometida a una cirugía. Yo conozco casos de personas que fueron operadas o sometidas a una cirugía por una cuestión de cálculos renales, y posterior a eso les surgió una bolsita de agua que parece una cangurera. Es una reacción para protegerte. Hay personas que igual les aparece antes, ¿no? Hay personas que, lo platicaba el otro día con un amigo, me dice, fíjate que yo me sometí a una cirugía de apéndice, pero yo siempre la consideré que era una cirugía menor, y cuando le pregunto al doctor me dice, no señor, ninguna cirugía es menor, todas tienen riesgo y siempre hay inclusive la posibilidad de morir, por eso hay un anestesiólogo, etcétera, etcétera. Y él entró en pánico y en ese momento vino la inflamación, ¿no? Es una reacción de protección al ataque. Y bueno, antes de que se me vaya, el otro día veía un documental muy interesante, les invito a que lo vean, es del Instituto Ángeles Walder, donde hablaban justamente de los orígenes emocionales de la obesidad, y hablaban particularmente de la celulitis, y me pareció muy interesante la observación que hacían, pues obviamente gracias a una gran cantidad de pacientes que han atendido con este síntoma. Mientras que la medicina considera la celulitis como un problema que puede ocasionar inclusive problemas de infecciones y otras cuestiones muy severas de salud, el factor emocional considera que la celulitis tiene que ver con un conflicto de imagen. La mujer se observa al espejo, no le gusta lo que ve y empieza una reacción inconsciente de tu biología de empezar a hacer huequitos eliminando grasa. Sin embargo, lo hace por partes. Y resulta que entre más veces se observe o pase mucho tiempo la mujer observando esto, más huequitos van a ver en glúteos o en piernas. Es el resultado de no me gusto, no me agrado, me veo feo, no me siento desagradable, y empieza esta reacción de querer eliminar grasa, pero ocurre el fenómeno de la, ¿cómo le llaman? La piel de naranja, ¿no? Que es como si tuviera muchos huequitos. Pero bueno, pues la gestión emocional tiene que ver con la persona y cómo se observa. Hay que empezar a ser menos severos con nosotros mismos y comprender que el amor, el deseo, ¿no?, de la pareja muchas veces está completamente distorsionado de lo que yo veo a lo que ven, ¿no? Muchas veces la pareja te ama, te quiere como eres, etcétera, etcétera, y muchas veces se logra superar en la medida también que se hace ejercicio, se eliminan algunos tipos de alimentos, eso ayuda mucho, pero también la gestión emocional tiene mucho que ver. Bueno, desafortunadamente el tiempo nos está ganando, y yo creo que será en un próximo video en donde vamos a presentar la propuesta para bajar de peso. ¿Qué les parece? Sí, porque ahorita ya el tiempo ya nos ganó. De hecho, déjenme decirles, yo soy una persona que llegó a pesar más de 100 kilos, ¿no? Y hoy en día ando entre los 80 y 83. Esto ocurrió mientras yo me encontraba en una etapa en la que falleció mi pareja. Entonces yo estaba en un modo como de almacenamiento. Ya cuando ella fallece, empiezo a bajar de peso y de alguna manera quiero rehacer mi vida, y entonces empieza un efecto muy curioso que es el de volver a la conquista, ¿no? Esto ocurre en el reino animal. Tú puedes ver cómo un pavo empieza a inflarse para conquistar a la hembra, como un pajarito de repente canta, baila o se transforma, ¿no?, en su forma de las alas, porque está buscando ser conquista. En el ser humano ocurre lo mismo. Una mujer que se divorció, una mujer que es soltera y anda buscando parejas, suelen verse muy atractivas, inclusive es una cuestión a nivel feromonas, es natural, es biológico. Cuando yo encuentro una pareja y me estabilizo, vuelvo otra vez a crecer en mi corporalidad, a subir de peso, porque entro en este fenómeno del protector, del padre, del hombre de familia, ¿no?, el que ya no está en conquista. Termino esa relación y otra vez vuelvo a entrar en este modo biológico de bajar de peso. Debo reconocer que tomé algunas pastillitas, como 2 meses, pero llevo ya 1 año en este proceso.
Son cerca de 10 meses en los que solamente le bajé a la comida, un poco de ejercicio, una toma de conciencia, que es lo que hoy les estoy compartiendo, y eso nos va ayudando muchísimo. Pero en un próximo video les voy a platicar los 7 puntos que plantea Federico Barolin, si no mal recuerdo así se llama, para bajar de peso de manera definitiva y sin dietas, sin hablar de bajar calorías ni nada de eso. Está muy interesante. Barolin es un nutriólogo, pero además es un máster en neurolingüística, y él ha acudido a muchas personas que exitosamente han bajado de peso y les ha preguntado, oye, ¿cómo le hiciste? Entonces, todos ellos que le han dado información valiosa para bajar de peso de manera definitiva, las ha convertido en 7 puntos para bajar de peso de manera definitiva y sin dietas. Así que nos vemos en el próximo video que haremos muy pronto. Gracias por acompañarnos. Feliz arranque de 2023. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y mis mejores deseos. Y recuerden que estoy en la mejor disposición de responder a sus preguntas. Gracias y hasta la próxima.